La contenida en el artículo 39, fracción 13 de la ley electoral, en relación al artículo 32.3 del reglamento en la materia, relativos a retener y enterar el pago provisional del impuesto sobre la renta en los términos que señala la ley de impuestos sobre la renta. C. La contenida en el artículo 39, fracción 14 de la ley electoral, consistente en informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, informar y comprobar fehacientemente respecto al empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último en relación con los artículos 12.1 y 14.10 del reglamento en la materia. Y D. La contenida en el artículo 39, fracción 13 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí en relación con el artículo 32.3 del reglamento en la materia, referente a retener y enterar el pago provisional del impuesto sobre la renta y el pago del impuesto al valor agregado en los términos que señalan las leyes respectivas. Las conductas anteriores infractoras a la ley de conformidad con el artículo 274, fracciones primera, tercera, décimo y décima primera de la Ley Electoral del Estado de junio del 2011, derivadas del dictamen de gasto de las campañas del 2011-2012, las cuales se especifican en el acuerdo 83-09/2015 aprobado por la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión fecha el 2 de septiembre de este año. Por lo anterior, regístrese en el libro de gobierno bajo el número PSMF 15/2015 y de conformidad establecido en la ley, hágase del conocimiento al partido del inicio del presente procedimiento, notifíquese. Punto 21, respecto al proyecto de acuerdo para el inicio oficioso del procedimiento sancionador en materia de financiamiento, en este caso Partido Político Nueva Alianza, se acuerda de acuerdo a los fundamentos antes vertidos, ¿verdad?, de las obligaciones contenidas en la Ley del Estado de junio de 2011 y la reglamentación de la materia, siendo estas: A. La contenida en el artículo 39, fracciones 13 y 14 de la Ley Electoral, consistentes en atender en el ejercicio de recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalen, así como informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, informar y comprobar fehacientemente respecto al empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último en relación con los artículos 11.4, 11.6 y 24.5 del reglamento correspondiente. Y B. La contenida en el artículo 39, fracciones 11 y 14 de la Ley Electoral, consistentes en informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al finalizar cada proceso electoral sus gastos de campaña, informar y comprobar fehacientemente respecto al empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, así como el origen de este último, así como utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para sufragar los gastos de campaña en relación a los artículos 212, 213, 222, segundo párrafo de la Ley Electoral y 14.10 y 14.8 del reglamento en la materia, las conductas anteriores infractoras a la ley, de conformidad con el artículo 274, fracciones primera, tercera, décimo y décimo primera de la ley, derivadas del dictamen de gasto en las campañas 2011-2012, se especifican en el acuerdo 84-09/2015, aprobado por la Comisión Permanente de Fiscalización el 2 de septiembre del 2015. Por lo anterior, regístrese en el libro de gobierno bajo el número PSMF 16/2005 y de conformidad con lo establecido en la ley, hágase del conocimiento del partido el inicio del presente procedimiento y notifíquese. El punto 22, respecto del acuerdo de este pleno para el inicio oficioso de procedimiento sancionador en relación al Partido Político Revolucionario Institucional, se acuerda que de acuerdo a los fundamentos antes vertidos se presenta el proyecto del Partido Político Revolucionario Institucional por el incumplimiento en las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y la reglamentación de la materia, siendo estas: A. La contenida en el artículo 44, penúltimo párrafo de la Ley Electoral, relativo a la presentación de informes y documentación comprobatoria que los partidos políticos deberán presentar al final de cada proceso electoral en relación con los artículos 14.2 y 17.2 del reglamento en la materia. B. La contenida del artículo 39, fracción 14 de la Ley Electoral, consiste en informar y comprobar con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral los gastos de campaña, así como informar y comprobar fehacientemente respecto al empleo y destino de su financiamiento tanto público como privado, así como el origen de este último en relación con el artículo 14.12, inciso C del reglamento en la materia. Y C. La contenida del artículo 39, fracción 13 y 14 de la Ley Electoral, consistente respectivamente en informar y comprobar al Consejo con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral sus gastos de campaña, asimismo informar y comprobar fehacientemente respecto al empleo y destino de su financiamiento tanto público como privado, así como el origen de este último, y atender en el ejercicio de recursos financieros a las disposiciones que señalan las leyes en la materia en relación con los artículos 11.4, 12.2, 14.2, inciso 6 y 14.14 del reglamento en la materia. Las conductas anteriores, infractoras a la ley, de conformidad con el artículo 274, fracciones primera, tercera, décimo y décima primera de la Ley Electoral de junio del 2011 y derivadas del dictamen de gasto de las campañas de 2011-2012, las cuales se especifican en el acuerdo 85-09
2015, aprobados el 2 de septiembre de 2015 por la Comisión Permanente. Por lo anterior, regístrese en el libro de gobierno bajo el número PSMF-17/2015 y conforme a lo establecido por la ley, hágase el conocimiento del Partido Político Revolución Institucional e el inicio del presente procedimiento, notifíquese. Punto 23 del orden del día, respecto del acuerdo para el inicio oficioso de procedimiento para el Partido Político Verde Ecologista de México, se acuerda que en atención a los fundamentos antes vertidos se presenta el proyecto del Partido Político Verde Ecologista de México por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y la reglamentación de la materia asciende estas: a. La contenida en el artículo 44, fracción tercera de la ley, consistente en que en años electorales los partidos políticos podrán aplicar en sus gastos de campaña electoral la parte de su financiamiento público para actividad ordinaria que consideren necesaria, dando de ello aviso oportuno al Consejo y debiendo reflejar en las partidas contables del informe respectivo las cantidades que hubieran aplicado. B. La contenida en los artículos 39, fracción 13 de la Ley Electoral del Estado y 32.3 del reglamento en la materia, consistentes respectivamente en atender en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales de las leyes en la materia, así como que los partidos deben sujetarse a tales disposiciones fiscales y de seguridad social que están obligados a cumplir en relación con el artículo 1-A, fracción segunda, inciso C de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. C. La contenida en el artículo 39, fracción 14 de la Ley Electoral, consistente en informar y comprobar con documentación fehaciente al final de cada proceso electoral los gastos de campaña, así como informar y comprobar fehacientemente respecto al empleo y destino de su financiamiento, tanto público como privado, y el origen de este último en relación al artículo 14.10 del reglamento en materia de fiscalización. E. La contenida de los artículos 38, fracción tercera, 39, fracción 11 y 44 de la Ley Electoral relativos a la utilización de prerrogativas y aplicación de financiamiento público para sufragar los gastos de campaña, y D. La contenida en el artículo 39, fracciones 11 y 13 de la Ley Electoral, consistentes en utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente en el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sufragar los gastos de campaña, así como atender en el ejercicio de sus recursos financieros a las disposiciones fiscales que específicamente las leyes de la materia señalan en relación al artículo 175, segundo párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las conductas anteriores infractoras a la ley de conformidad con el artículo 174, fracciones primera, tercera, décima y decimoprimera de la Ley Electoral de junio de 2011 y derivadas del dictamen de gasto de las campañas electorales 2011-2012, especificadas en el acuerdo 86-09/2015, aprobadas por la Comisión Permanente de Fiscalización en sesión fecha del 2 de septiembre del 2015. Por lo anterior, regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo número PSMF-18/2015, asimismo y de conformidad en lo establecido por el artículo 317 de la Ley Electoral del Estado, publicada el 29 de junio del 2011, hágase del conocimiento del partido de que se inicia el presente procedimiento, notifíquese. Punto 24 del orden del día. Proyecto de acuerdo del inicio oficioso del procedimiento en materia de financiamiento al Partido Político de la Revolución Democrática. De acuerdo a los fundamentos antes vertidos, se presenta el proyecto del Partido Político de la Revolución Democrática por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de junio de 2011 y la reglamentación de las materias, siendo esta: a la relativa a las observaciones generales contenidas en los artículos 39, fracciones 13, 14, 16 de la Ley Electoral, así como en los artículos 14.9, 14.11, 14.2, inciso C, 14.13, 14.14, 24.5, 29.3 y 32.3 del reglamento en la materia. B. Las relativas a las observaciones de los ingresos contenidas en los artículos 3.1 y 22.4 del reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como en los artículos 3.4, 14.2 y 14.3 del reglamento en materia de fiscalización. C. Las relativas a las observaciones de egresos cualitativas contenidas en los artículos 39, fracciones 11, 13 y 14 de la Ley Electoral, así como contenidas en los artículos 4.2, 4.6, 10.2, 11.4, 11.6, 12.4, 14.9, 14.11, 14.12, 14.13, 22.2, 22.11, inciso C, 24.5, 29.11 y 32.3 del reglamento en la materia. D. Las relativas a las observaciones cuantitativas contenidas en los artículos 23, 39, fracciones 11, 13, 14 y 222 de la Ley Electoral, 14.10, 14.2, 14.18 y 29.11 del reglamento en la materia, así como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Las conductas anteriores infractoras a la ley de conformidad con el artículo 274, fracciones 1, 3, 10 y 11 de la Ley Electoral de junio del 2011, derivadas del dictamen de gasto de las campañas del proceso 2011-2012, las cuales se especifican en el acuerdo 110-09/2015, aprobado por la Comisión Permanente, sesión de fecha 15 de septiembre de 2015. Por lo anterior, regístrese en el libro
de gobierno bajo el número PSMF, /19, 2015, conforme a la ley, hágase el conocimiento al partido del inicio del presente procedimiento y notifíquese. Punto 25, respecto del acuerdo. Sí. Representante del Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marleiva Romero. Agradezco la pausa. Gracias. Punto 25 del orden del día, y respecto del proyecto de acuerdo para el inicio el oficioso de procedimiento sancionador en materia de financiamiento, este caso relativo al partido político, en contra de la coalición Compromiso por San Luis, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Ay Dios, ya me brinqué aquí. Ay Dios. Oye, aquí me faltan hojas. Me faltan hojas. Me faltan de la 16 en adelante. Sí, pero es que me faltan estas hojas. Sí. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos transitorio, 14º de la Ley Electoral del Estado vigente, 314 de la Ley Electoral del Estado de junio de 2011, 73, 77 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana en materia de denuncias publicada en noviembre de 2009